Buenas tardes, participantes. Bienvenido a esta actividad síncrona. Hoy, en continuación, pues, con lo establecido con los sinópticos de las unidades curriculares, hoy vamos a hacer una integración entre el derecho penal y el derecho procesal penal en cuanto a esas eh, circunstancias que hacen que se vea la estructura del derecho penal como lo hicimos anteriormente nos referimos pues al delito, a las infracciones, a la pena. Ahora vamos a tratar lo relacionado con los sujetos procesales que intervienen en el proceso. Les recuerdo que para llegar a la justicia, llegar a la verdad de algún acontecimiento que se presente por la acción voluntaria o involuntaria, ya sea por omisión de un ciudadano que haya cometido una alteración a la normativa legal penal vigente, es necesario ir a un proceso, pero no tan solo como yo podría decir que hablar de proceso no es como si no tuviera, que el proceso no tuviera una sola línea, como lo establece nuestra Constitución. Cuando hablamos de la búsqueda de la verdad, pues la vamos a buscar en el sentido, en lo penal, en lo mercantil, en lo tributario, en lo civil, en lo administrativo. Entonces, cada acción tiene un procedimiento para lograr la verdad. Y eso es lo que vamos a establecer en estas dos actividades síncronas que nos faltan, y vamos a hablar sobre los sujetos que intervienen en estos procesos, los sujetos procesales como tal. En este caso, bueno, como nos referimos al derecho penal, vamos a hablar de estos sujetos procesales en el proceso penal venezolano. ¿Qué son los sujetos procesales? Los sujetos procesales dentro del proceso penal venezolano son aquellos integrantes del mismo que intervienen de manera directa o indirecta con sus actuaciones y tienen capacidad procesal igualmente establecida que concurren en la sustanciación de un proceso contencioso. Una de las partes se llama actor, como lo refiere el que inicia una de las partes. Por ejemplo, vamos a hablar de derecho penal. ¿Quién es el dueño de la acción penal en el sistema procesal penal? Lo tiene la Fiscalía del Ministerio Público. El Ministerio Público es aquel que, de acuerdo a los modos de proceder establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, llámese la denuncia, llámese la querella, llámese eh, la acusación como tal, este, vamos a encontrar que ese impulso procesal va de la mano de la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, que más adelante lo vamos a ver como sujeto procesal y vamos a ver sus atribuciones y en qué corresponde desde el punto de vista como lo establece nuestra Constitución, el artículo 285 en sus numerales 3 y 4 establece la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en tomar la batuta para buscar ese camino, buscar ese carril que nos va a llevar, que está sujeto a esa tutela judicial efectiva que va desde el impulso procesal, que es lo que es la acción que ocurre, junto con ese conjunto de matices que va a lo largo del proceso se realiza legalmente para obtener una última sentencia como tal, obtener la conclusión del asunto. Y la otra se llama al imputado, al acusado, el cual al quien se le exige el cumplimiento de un castigo por una acción que cometió, una omisión que cometió, una situación que realizó y ofendió a la sociedad. Ofendió a la sociedad en cuanto al maltrato que le realizó, ocasionó a esos bienes jurídicos tutelados como es la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Ahora bien, ¿a quién también vamos a tener como sujetos procesales? Vamos a tener a los jueces. El juez de control, el juez de juicio, el juez de ejecución. El juez de control, bueno, que durante esa fase preparatoria y esa fase intermedia, él va a hacer respetar las garantías procesales. Cuando revisamos el Código Orgánico Procesal Penal, vamos a encontrar 23 garantías y principios procesales los cuales tienen que respetar las partes para que ese proceso sea legal, para que se llegue al fin de lograr que se busque la justicia como tal.
Entonces, en esta parte, hablando del juez de control, es aquel que va a realizar todo aquel saneamiento legal de todo aquello que se entre dentro del proceso, toda esa diligencia, toda esa prueba, toda esa incidencia que hacen posible que existe esa fase de control y en el cual va a aplicar a través de la audiencia preliminar, preliminar donde la fiscalía, el fiscal del Ministerio Público va a dar sus actos conclusivos, que son la acusación o el archivo fiscal o el sobreseimiento de la causa. Ahora bien, es importante que para realizar estos procesos, estos matices, como lo dije anteriormente, durante esa fase de la tutela judicial efectiva, que es la forma como vamos a proceder para llegar a la verdad del asunto, esto tiene que ser de buena fe, donde las partes que litigan tienen que actuar de esta manera, evitando el planteamiento dilatorio, formalidades que no estén incluidas dentro de la legalidad de los, de los procedimientos, recordándole como establece el artículo 25 constitucional, que todo acto dictado en función del orden público, si no se hace de acuerdo a lo establecido por la norma, es nulo de toda nulidad. En contra de las sanciones, el tribunal puede estimar cuando se actúa de mala fe un conjunto a las partes, un conjunto de sanciones. Llámese esta, por ejemplo, en unidades tributarias o cuando hay un desacato del incumplimiento de una orden dada por el juez. Por ejemplo, los jueces, de acuerdo al artículo 107, los jueces van a velar, o juezas, como establece la norma, van a velar por la regularización del proceso. Él tiene que velar por el ejercicio correcto de las facultades procesales y de la buena fe. Ahí es cuando vamos a encontrar ese control constitucional que tienen los tribunales, los jueces, para que se cumplan todas las, y vamos a ver más adelante, para que se cumplan todas las demandas exigidas en forma legal por las leyes, por nuestras leyes procedimentales, por nuestras leyes, normas adjetivas del proceso penal, para que se cumplan de buena fe todas las actuaciones. Ahora bien, ¿cómo para cumplir esto, para tener esa acción encaminada de los jueces, de los tribunales, deben organizarse por circuitos penales? Entonces, en los circuitos penales vamos a encontrar dos instancias. Una primera instancia que va a estar representado por ese juez de juicio, ese juez de control, ese juez de ejecución, que van a enmarcarse en lo que se denomina la primera instancia. También va a haber una segunda instancia que son las cortes de apelaciones, donde nosotros vamos a recurrir a cualquier decisión que este juez de juicio haya emitido o el juez de control haya permitido que se ejecute y no estemos de acuerdo con con ese procedimiento presuntamente legal que realizó tanto el juez de control como el juez de juicio. Entonces nosotros tenemos el derecho, de acuerdo al artículo 49.1, el primer ordinario de la Constitución, donde está el debido proceso como derecho humano, tiene una garantía que nosotros después que se emita la decisión, tenemos el derecho de recurrir a esa decisión, o sea, ir a la instancia siguiente, a la segunda instancia, para apelar esa decisión que tuvo el juez en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de los jueces? Bueno, conocerán las fases del proceso penal según lo establecido con el Código Orgánico Procesal Penal. Se indica que el juez o jueza del Tribunal de Control, se le indica también jueza o jueza del Tribunal de Juicio, jueza o jueza del Tribunal de Ejecución. Esas nominaciones se le establecen en función, se puede conocer también como jueces en función de primera instancia en función de control, jueces de primera instancia en funciones de juicio y jueces de primera instancia en funciones de ejecución. ¿Cuáles son esas atribuciones? ¿Cuáles son esas atribuciones que el juez debe tener? El juez, con el control de las investigaciones y la fase intermedia, estará a cargo del tribunal unipersonal
que se denominará Tribunal de Control. Esa es la responsabilidad que tiene el Tribunal de Control o el juez de control que corresponde. ¿Para qué? Para llegar a esa fase de juzgamiento. Las Cortes de Apelaciones también están compuestas por 3 jueces, jueza o juez de control, jueza o jueces de control. Los jueces de control de juicio y de Corte de Apelaciones podrán rotarse conforme como lo establezca el Tribunal Supremo de Justicia en su fase de ejecución. El Ministerio Público. El Ministerio Público, como lo dijimos, es el responsable de llevar la batuta de la acción penal. Es donde recae la carga en el penal, la carga de la prueba. La carga del asunto penal va de la mano con el juez, con el Ministerio Público. ¿Y cuáles son esas atribuciones? De acuerdo al artículo 111 del Ministerio Público, le corresponde en el proceso penal dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores, autoras y participantes. Identificación. Primer principio en criminalística, que es el de identificación. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía e investigaciones penales, en lo que se refiere a la adquisición y conservación de elementos de convicción. Elementos de convicción, lo decimos aquí en Venezuela, en otras denominaciones del derecho penal, en otros países. Un ejemplo, como en Colombia, los van a determinar como hechos fácticos. Requerir de los órganos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritaje y experticia pertinente para el esclarecimiento de los hechos objetos de la investigación. Formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar a que esa acusación tenga que ser ampliada. Ordenar el archivo de recaudo, solicitar la autorización del juez para la privación del sujeto, dictar el sobreseimiento. Ahí, en estas responsabilidades, vamos a encontrar las 3 responsabilidades que tiene, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, la actuación fiscal, del archivo fiscal, sobreseimiento o de la acusación fiscal. Si se presenta que a raíz de, como siempre está establecido, de cualquier acción penal va a nacer una acción civil, entonces será el juez que disponga este código y las resoluciones que disponga este código para que el fiscal del Ministerio Público también actúe en dicha actividad. Participantes, muchas gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. En la próxima seguiremos viendo lo que corresponde en este proceso, la responsabilidad que tienen los órganos de investigación penal. Muchas gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. Les recuerdo que cualquier situación que se presente en cuanto a la forma como se esté llevando la unidad curricular, por favor, hacerlo saber por la mensajería de texto. Muchas gracias por su atención nuevamente. Estamos completamente a la orden.